Buenos días amigos, hoy jueves 15 de febrero, justo la mitad del mes de febrero, el día en que queremos ante todo expresar a la familia de nuestro queridísimo amigo, compañero periodista de muchas batallas, don Carlos Acevedo, eh, pedirles que afronten con resignación la pérdida de este hombre que sirvió como reportero y como atleta incluso en su juventud a la provincia de Puerto Plata. Eh, Carlos Acevedo no solamente fue reportero cuando aquí daba, era incluso peligroso serlo, desde los tiempos, desde la muerte de Trujillo hasta su muerte este fin de semana, iniciando la semana. Este destacado periodista y atleta, como le digo, porque tuve la oportunidad de convivir con él en un ambiente deportivo allá en Puerto Plata, cuando me tocó pasarme una temporada en Puerto Plata. Él fue también un sindicalista de primera línea y un reportero de una credibilidad que no tenía duda alguna. O sea, un hombre extraordinario, este que se acaba de morir, que por cierto, falleció, entre otras cosas, viviendo la triste experiencia de que un centro médico privado de Puerto Plata le negó recibir momentos en que pasaba por situación de eh, una falla de órganos vitales. Él había sido objeto de un ACV, o sea, una enfermedad cerebrovascular. Había sido operado en Santiago recientemente. Realmente él venía sufriendo desde hace meses de esos efectos. Recientemente fue operado en Santiago y cuando hizo una crisis y lo llevaron a atender allá en su ciudad natal, en una de las clínicas de la ciudad, se negaron a recibirlo. Para que usted vea cómo le paga a un hombre que sirvió por toda una vida, por más de 2 generaciones a la comunidad de Puerto Plata. Esa es una terrible forma de comportamiento de una sociedad que no aprecia, no amerita a sus hombres. Miren, el gobernador del Banco Central, así como suena, debe sentirse profundamente orgulloso del paso por esa institución. Este informe que emite la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, que es un informe preliminar del comportamiento de la economía en el año 2017 y que ahora, por cierto, se envía al directorio del Fondo Monetario Internacional para que técnicos del fondo al más alto nivel lo examinen y luego emitan sobre ese examen el informe final sobre República Dominicana, muy tenido en cuenta por la comunidad financiera internacional. Habla muy bien del gobernador del Banco Central. Ustedes se acuerdan que en efecto hubo una ralentización, este informe lo consigna así, de la economía a partir del segundo trimestre de este año. A pesar de que hubo un primer trimestre, los primeros 3 meses del año 2017 fueron de crecimiento. En el segundo trimestre, marzo, junio, la situación no fue buena para la economía, en razón de que se produjeron recortes de la activación económica, fundamentalmente del crédito. El gobierno contuvo mucho su presencia, siendo definitivamente un
uno de los actores básicos del comportamiento económico de la República Dominicana, paró la inversión y eso contuvo el comportamiento de la economía. Pero acuérdense que fue por iniciativa de las autoridades monetarias y financieras que se dispusieron acciones muy concretas. Una de ellas fue bajarle unos 50 puntos indicativos a la tasa de intermediación interbancaria. Se recortó en 2.2 la demanda del encaje para que pudiera liberarse unos 20.000 millones de pesos, y además se crearon incentivos para que dinero que formaban parte de otras licencias para que circularan, se agregaran a esos 20.000 millones y unos 24.000 millones de pesos se agregaron en adición a lo que tenía disponible el sistema financiero al torrente de crédito. Y eso hizo que la economía retomara de nuevo la fuerza y cerrara el año con un potente crecimiento de 4.6%. No los 5% que se esperaban, eran 4 décimas por debajo de lo esperado, pero con una inflación bastante controlada dentro de los límites, con incremento notable en la entrada de divisas del país. El país generó un movimiento económico por 26.000 millones de dólares, con un déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial más bajo de los últimos 13 años. Si la inflación fue baja, todo el sistema de precios estuvo entonces en la zona predecible, no causó mayores desencajes al conjunto económico. La oferta de bienes fue suficiente, de bienes y servicios. O sea, el país vivió dentro de una situación bastante compleja de toda América Latina, una posición envidiable. Ahora, nosotros hemos estado diciendo que en las misiones del Fondo Monetario Internacional en los últimos años hace referencia a un asunto al cual no se le presta mucha atención. Y hemos llamado mucho, como reporteros por experiencia, nada más, a esta referencia que hace el fondo cada vez que viene en los últimos 4 años consistentemente. Acuérdense que el fondo considera como un factor de crecimiento de la economía, y lo menciona de manera principal, el incremento de la demanda interna. El incremento de la demanda interna. Y oigan cómo inicia este informe para explicar por qué no se cumplió el presupuesto de crecimiento de 5% del Producto Interno Bruto. El crecimiento por encima del potencial en los años 2014 a 2016, o sea, los últimos 3 años, se ha visto ralentizado. O sea, se le redujo la velocidad en el 2017 a causa de una desaceleración cíclica. Desaceleración cíclica de la demanda interna. El impacto de fenómenos atmosféricos, eso se le agregó. Ustedes saben bien, las 2 tormentas y otros factores, pero desaceleración cíclica de la demanda interna. En los informes que referidos al 2014, 2015, 2016, que por cierto encabezado siempre por la señora Elena Sebotari, que ha sido la jefe de misión de los últimos años, y por eso es que le estoy llamando mucho la atención acerca de esta característica de los tiempos actuales de la economía dominicana. Se hacía referencia que siempre, que motivada por una activación de la demanda interna, la economía creció, bla, 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 y entonces se acercó. En este caso, el informe hace especial referencia a la oportunidad con que las autoridades monetarias y financieras intervinieron para detener y revertir esa desaceleración.
esa ralentización de la economía en el primer semestre. Y dice, por tanto, que se espera que el crecimiento se acelere, porque cerramos en alza y comenzamos en alza el año, que el crecimiento de la economía se acelere este año hasta alcanzar un 5.5% del Producto Interno Bruto, un poquito por encima del crecimiento potencial de la economía, que es de un 5%, gracias a un mayor crecimiento del crédito, o sea, si se incrementó la parte final, va a proseguir así, y a condiciones externas más favorables, y que permanezcan alrededor de su potencial en torno a 5. El empleo y los salarios reales continúan recuperándose, mientras que la tasa de desempleo descendió a 5.1%, muy cerca del mínimo histórico. La inflación retornó al rango meta del Banco Central, donde se proyecta que permanecerá a lo largo del horizonte de política. Sin embargo, el informe advierte que persisten los riesgos en torno a las perspectivas económicas de este mismo año. Los principales riesgos de la economía se derivan de precios mundiales de petróleo más altos, condiciones financieras en el mundo más restrictivas de lo previsto y una demanda externa más débil de lo esperado. Si bien las reformas en marcha continúan fortaleciendo el marco de políticas, existe aún vulnerabilidades estructurales que limitan la capacidad de las políticas económicas de absorber choques y aumentan la vulnerabilidad ante estos riesgos externos. El principal desafío de cara al futuro, dice el Fondo Monetario Internacional, es acelerar las reformas a fin de crear resiliencia contra estos riesgos. Resiliencia, experiencia, capacidad de acción, elevar el crecimiento potencial y reducir aún más la pobreza y la desigualdad. Pero a mí me gusta también observar la versión que cada medio económico, cada medio de prensa que en su sección económica trae acerca de este informe del fondo, porque ustedes saben que un informe sobre el comportamiento de la economía siempre tiene varios pespuntes y usted aprovecha el que quiera dentro de su propia visión, comprensión o interés. De todas las visiones que aparecen hoy en los diarios, ustedes saben que por más que se diga del desarrollo de los medios de comunicación electrónicos, sigue siendo la prensa escrita la que marca en este país la agenda. Aunque le duela a todos los que están ahí proclamando que que los medios digitales, que las redes influyen y están reconduciendo el país. Eso tiene una limitada aceptación. Lo cierto, lo verdadero es que es la prensa escrita la que marca aquí la agenda, todavía. Y por mucho tiempo más se prevé que así sea. Pero de todos los medios que hoy interpretan el informe del Fondo Monetario Internacional, que habla muy bien de la economía, en mi opinión, a mí yo he escogido como la más certera, la más aprovechable para un buen entendimiento del entorno de la economía y la sociedad dominicana de hoy. La joven Amílcar, o el joven Amílcar Nivar, de la sección económica de Diario Libre. Le voy a resumir en estos dos párrafos esta visión que me parece muy correcta y muy justa. El Fondo Monetario Internacional consideró ayer que las recientes medidas que ha estado implementando la Administración Tributaria y Aduanera Dominicana están ayudando a aumentar los ingresos fiscales. Sin embargo, estas resultarían insuficientes
para revertir la dinámica alcista de la deuda frente al endurecimiento en las condiciones financieras mundiales. Precios de petróleo en aumento y una mayor carga del servicio de la deuda. Los técnicos del Fondo Monetario que estuvieron en el país expresan en su informe preliminar que se requerirían de mayores esfuerzos para reconstruir la capacidad de las finanzas públicas, para amortiguar choques, tomando en cuenta el impacto social y sobre el crecimiento en la composición del proceso de consolidación. Esto significa centrar el ajuste sobre la ampliación de la base impositiva, incluyendo la focalización de exenciones e incentivos fiscales y la simplificación del sistema tributario a la vez que se protegen a los más vulnerables. Por ahí anda la cosa. O sea, es un reconocimiento de que la economía se comportó en crecimiento, con estabilidad, tal como lo dice el fondo. Dice, tuvo un buen desempeño en el año que transcurrió recientemente, el 2017, pero dice que deben tomarse medidas precautorias para garantizar que en este año y en el que viene, que ya lo había dicho el fondo, o sea, 18 y 19, se siga creciendo, se siga ampliando la economía dominicana, por cierto que liderando la región latinoamericana. Yo insisto en que este informe deja muy bien parada a las políticas monetarias y financieras, hace algunos reclamos de transparencia a las políticas que tienen que ver, a las políticas, a los órganos tributarios y recaudadores, área del Ministerio de Hacienda, y eso creo muy oportuno, ciertamente, para que se mejore la capacidad de predictibilidad de la economía dominicana en el corto y mediano plazos. Y en general, que el informe, ojalá que este informe sea bien recibido por el directorio del fondo y que sea remitido finalmente en los mismos términos, los términos bonancibles en que está redactado, que sin duda alguna favorecen a la República Dominicana y hacen reconocimiento de buena conducción a quienes han sido los principales responsables en la construcción de la economía. Yo creo que eso es aleccionador para muchos que viven tratando de demeritar a las autoridades monetarias y financieras, al propio gobierno, y además de poner dudas de que la República Dominicana está dejando atrás, lenta pero firmemente, el atraso, las desigualdades, no con la suficiente, fuerza como para poner más y más sectores de pobres en condición de superar esa situación, pero sin duda alguna con una vocación, eso sí, de ir corrigiendo esas dificultades. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Buenos días. Mira, Mozart, quería comentarte Coméntame. que se produjo ayer un evento en política interna que aleccionador para el señor Wilton Guerrero, un importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, senador de la República, quien tuvo que pedirle perdón, excusas a Hipólito Mejía por haberlo difamado hace 5 años. Muy mal momento para el señor Wilton. Sin duda. Pero yo quisiera llamar la atención a algunos medios que exageran la nota, incluso a profesionales de la comunicación, algunos de ellos abogados. Yo no me explico. Porque yo no sé si se ha reparado en lo siguiente. La ley que rige la expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana, en los casos de estos reclamos ante las estructuras judiciales de que se aplique, ¿verdad?, las condenas por difamación e injuria,
La ley dice muy claramente que cuando una de las partes, Mozart, confiesa y pide perdón, ahí mismo terminan los reclamos. Además, ¿sabe hasta lo que autoriza la ley? A que el juez actuante procure entendimiento. Eso fue lo que se hizo, procurar ese entendimiento. Entonces, ¿por qué ayer, óyeme, yo no sé cómo calificar a ciertos hacedores de opinión pública, y unas jóvenes y unas profesionales, gente que dice que tiene experiencia? Estoy hablando de hacedores de opinión, hombres de 60 y 70 años de edad. Sí, pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál es el problema? Que dicen que él debió ser condenado, además, que con eso no es suficiente. Pero Dios mío, que no es suficiente que un hombre público que se llenó la boca de calificaciones contra la sociedad haya dicho que lo perdone, que cometió un error. No es suficiente eso. No, eso es suficiente. Pero además, no es suficiente que un juez que está autorizado por la ley provoque ese tipo de entendimiento. También. Y la verdad que la inconsecuencia que hay y el deseo de persecución a los políticos que tienen determinados hacedores de opinión pública y medios, eso pasa de lo razonable, supera lo aceptable ya. Es lo que quería decir. Buenos días, Pedro. Buenos días. Dejar constancia. Sí. Ese tema de la difamación y la injuria, a mí eso no sé. Aquí hay tantas experiencias terribles. Aquí se vive difamando a diario, Pedro. Aquí se le dice al presidente todo tipo de cosas, todos los días. Oye, pero en forma permanente. Aquí se difama día a día. Y nadie dice nada, y nadie hace nada. Entonces, hay actores que parece que solo tienen como elemento para cuestionar políticas, o cuestionar acciones, o cuestionar liderazgo, apelar a ese tipo de acción, que es el de difamar. Hay que ver en el contexto en que se produjo ese hierro del senador. Fue un momento electoral. El daño, quizás en el fondo de su ser, Hipólito castiga más a Winton por el efecto político que tuvo esa denuncia, esa bellaquería en ese momento, que le costó mucho a Hipólito políticamente, porque fue en medio de un proceso electoral que se cometió ese gravísimo error por parte de Wilton, ¿verdad? Entonces, eso tuvo un efecto político directo sobre la base de un proyecto que encabezaba Hipólito Mejía en ese momento. Hipólito, que conoce muy bien la sociedad dominicana y que en ocasiones ha difamado. También, porque Hipólito no ha difamado. Pero lo ha hecho por difamar. Por su forma. Pero Hipólito dijo que el metro se iba a venir abajo. Por eso, que eso era un peligro, que no se montasen ahí. No. Dijo él. No se monten en eso, que es un peligro. No, y ha asumido y ha tenido frases hirientes contra muchísima gente, incluyendo damas. No quiero justificar. Lo que quiero decir es, no, bajo ninguna circunstancia. Yo incluso aplaudo el hecho de que se hiciera justicia a favor de Hipólito con esto. Y don Hipólito Mejía, consecuente con lo que es un político que conoce el medio donde se desenvuelve, reclamó que no solo se publicara en los medios, sino que escuchar de viva voz a quien lo difamó, pedirle excusa. Y yo pienso que eso fue un acto de Hipólito Mejía que se corresponde con un hombre que fue lastimado. Adiós. Él y su familia. Pero digo eso por lo que tú dices de los comunicadores. Pero a muchos de esos que están hablando de que debieron hacer, difaman también. ¿Qué cosa más grande? Difaman y dicen todo tipo de cosas que le viene a la cabeza y a la boca. Y ustedes vayan a ver, vean la televisión. Por eso yo digo que yo apelo muchas veces a los intocables,
y hay muchísimas películas, series buenísimas para evitar ser contaminado por eso. Tiene mucho tiempo ligado a Diario de Cuatro, Mozart. Sí. Diario de Cuatro nunca. No, nunca. nosotros En los no. últimos, desde que se creó, No, en 2004 hasta ahora, nunca tomó en serio las famosas apreciaciones extremas de este señor. No. Del señor Wilton. No, nunca. Y siempre le poníamos un grano de sal. Sí, se le y cada vez que decía que la policía estaba penetrada, o que la dirección de droga, una organización de crimen, o todo eso, lo cuestionamos. O la dirección, le decíamos, señor, no eche por suelo lo que son instituciones básicas para mantener el orden. Están, sin duda alguna, como toda la sociedad dominicana, con fallas visibles, pero no las desautorice. ¿Pero qué debo decir? Se lo decíamos. Exacto, ¿qué debo decir? Que es una lección que se gana, una lección que merece eso sí. Wilton. Que merece una lección como esa, tener que retractarse para un hombre tan beligerante, impetuoso, irreverente como él. Es duro tener que acogerse a ese mandato. Pero no nos pasemos de ahí tampoco, no nos pasemos de la raya, porque yo he dicho, mira, con la misma legislación de prensa, a nombre de la libertad de expresión, aquí hay que aceptarlo todo. Y entonces eso no puede ser. Entonces ese es un tema difícil. Es un tema difícil. Lo interesante, lo importante sería, lo sano sería que quienes hacemos uso de los medios y quienes estamos en contacto permanente, que tenemos, óyeme, esa gran posibilidad de socializar nuestros pensamientos, y los propios políticos nos demos cuenta de que hay muchas maneras de combatir y de debatir las ideas sin llegar a la difamación, sin llegar a lastimar, herir, lastimar honras, carreras, familias, sin necesidad de eso. Y mire que usted se busca muchísimos problemas, pero sin necesidad de eso. Y no lo buscamos nosotros. Pregúntenle a algunos sectores de la sociedad civil o a algunos sectores del empresariado nacional que no nos quiere bien. Adiós. Pero no nos quiere bien por los argumentos que nosotros, a los que nosotros apelamos para enfrentar sus... afecta a sus intereses. Exacto, que afecta a sus intereses. Entonces ellos no nos quieren bien. Bueno, está bien. Pero nosotros no pasamos las rayas, no pasamos los límites de difamar, ni de dañar reputación de nadie. No. Ahora, lo que sí decimos es que cuando hay un interés particular que quiere sobreponerse al interés de la colectividad y que quiere alzarse con el santo y la limosna y que quiere engatusarnos, entonces nosotros le salimos al frente. Pero claro, adiós. Pero no más de ahí, no más de ahí. Pero bueno, ayer yo espero que esa lección sea importante. Y un abrazo para don Hipólito Mejía, que yo pienso que merece, ¿verdad, Pedro? Sí. Su persistencia y defensa de la honra. Un abrazo a Hipólito y a su familia. Así que la gente se debe comportar. Así es. Un abrazo para don Hipólito. Mira, Pedro, llegó lo que se esperaba, la nota. Sí. La nota de la comisión, que no es necesariamente... un informe preliminar, que no es necesariamente lo que diga el directorio. Sí, el directorio ahora recoge ese informe que ellos depositan allá, en Washington, y el directorio entonces emite ya finalmente una... Por cierto, que es bueno que se sepa que el informe, para ser remitido, como lo hizo en esta ocasión. Tiene que conocerlo primero. El Banco Central se le entrega al Banco Central, lo ve y dice, ¿usted qué opina? Porque pudo haber una oposición. Entonces fueron las partes que remitieron ese informe. Sí, y lo conocieron. Pero ese preliminar deja muy bien parado al gobierno, deja muy bien parado a las autoridades monetarias y financieras, una vez más. Para lo que llevan ganas. Deja muy bien parado a la superintendencia de bancos, porque dice ahí, destaca ahí, resalta ahí
la fortaleza del sistema financiero vía las políticas y las herramientas y los instrumentales que han sido puestos con todo vigor al servicio del sistema para su supervisión efectiva. Por eso nosotros en estos días resaltábamos lo que no resaltaron los medios, o la mayoría de los medios, que fue ese curso cuando vimos ahí a 86 egresados, diplomados, preparados por la superintendencia de banco, en esa continuación del esfuerzo por dotar al sistema financiero de todo el instrumento técnico, profesional, para la supervisión, para que nunca jamás volvamos a pasar por momentos tan terribles como lo del 2003, con ese zafarrancho, esa barbaridad que aconteció aquí en el sistema financiero. Nunca jamás. Ahora tenemos un sistema financiero cada día más sólido, cantidades como el fondo, más transparente, bajo el escrutinio permanente de las autoridades. Y eso lo resalta el Fondo Monetario Internacional. Nosotros creemos que es de justicia ponderar las condiciones en que queda el presidente Danilo Medina como conductor máximo de las políticas del país en su condición de jefe del Estado. Las autoridades monetarias y financieras, a la cabeza don Héctor Valdés Albizu, y un gran equipo que tiene ahí, ¿verdad? Y en el caso, entonces también ahí está la superintendencia de banco, Pedro, sí. Con este incumbente, Asunción. Digno hijo de la institución. ¿Cómo así? Bueno, sí, porque se viene de abajo. Viene de ahí. Ese nació ahí. Ese nació ahí. Entonces, esa es la realidad. Ahora bien, no es verdad que desde aquí vamos a tapar el sol con un dedo. Este documento tiene elementos que deben llamarnos la atención, llamar la atención de las autoridades. Claro que sí. Y como yo sé y todos sabemos aquí que estamos frente a autoridades responsables, una administración responsable, entonces aquí hay detalles que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, el fondo dice, andamos muy bien en materia de crecimiento con estabilidad porque destaca el factor crecimiento del producto y el factor estabilidad de precio con cómo anda la inflación debidamente controlada, ¿verdad? Desde el 2014 eso ha sido constante. Eso ha sido constante. Puede ser así también. Exacto. En este año y el que viene. Y ahora incluso proyecta un crecimiento sólido, 5.5% para final de este año. Eso es muy importante también. Pondera los esfuerzos de recaudación de un Estado pobre. Pobre, así como se oye, un Estado que tiene dificultades porque no tiene suficientes recursos para responder a una demanda creciente de servicios y de bienes que tiene que responder y que no tiene los recursos porque, como hemos dicho en más de una ocasión aquí, es un Estado que su presión, la presión fiscal, anda muy por debajo de la media de sus pares en toda América Latina. Sí. Hasta el punto que la media anda cerca de un 22%, y nosotros andamos en 15, gracias a que aumentamos un 1% a través de efectivas políticas de recaudación, como las llevadas a cabo por impuestos internos, por la Dirección General de Aduana, que los reconoce, lo reconocen los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Pero como hemos venido destacando desde hace mucho tiempo, es el gran dilema. Miren qué gran dilema tiene nuestra administración de gobierno, la administración de gobierno del presidente Danilo Medina. El fondo llama la atención de que, además
de esas políticas y de ese avance que ha tenido esta administración en materia de recaudación, indefectiblemente hace falta elementos adicionales en materia de fiscalidad. Y lo cita, dice los elementos, la causa que ponen en riesgo lo que hemos mantenido hasta ahora, ese elemento de crecimiento con estabilidad. Y dice, bueno, lo que pasa es que tiene un factor externo que no depende de ustedes, como es el factor del petróleo, que nosotros, Orión sobre todo, ha venido desde hace tiempo diciendo eso. Miren, anoche cerró en 60 el de Texas. Sí. A $60 el barril. Y entonces... Se puede dar la impresión de que iba a bajar en esta semana. Se colocó en 60. Ya para cerrar la semana comienza a subir de nuevo. Entonces, ese es un factor que a nosotros nos preocupa. Pero hay otros factores también de orden externo. Toda esa política que está llevando a cabo la administración del presidente Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, tienen componentes que también pudieran en algún momento constituirse en un factor de riesgo para nosotros, si no estamos preparados, si no estamos debidamente preparados. Porque ese proteccionismo del presidente Donald Trump es uno de esos factores que están ahí presentes y que pueden afectar a economías muy dependientes como la nuestra. Son amenazas latentes. Exactamente. Entonces, eso está ahí permanente. Pero el otro factor es que bajo ninguna circunstancia una administración responsable puede darse el lujo de darle de lado a la demanda de bienes y servicios o a proyectos como los que han encaminado esta administración del PLD y que el presidente muy bien resalta, como es el combate a la desigualdad y a la pobreza, de no buscar de esos pocos recursos o limitados recursos para procurar seguir sacando de niveles de pobreza a una parte importante de la población y de resolver problemas puntuales en materia de energía, en materia de transporte, que son factores de costo al interior de la familia y que hay que resolver, pero eso se resuelve con dinero, con tanto dinero que fíjense como este Estado tiene el compromiso de $2.000 millones para apurar a Punta Catalina. Importante, vital esa inversión. Y otras que vienen, que están programadas. Sí, pero ahí viene otro factor, Pedro, que es la deuda. Debemos reconocer que aunque nos mantenemos, dice el presidente del BID, el representante del BID en el país, que no tiene por qué causar ninguna alarma los niveles de endeudamiento de la República Dominicana. Lo dice. Tienen que venir a decir de fuera para creer. Lo dice el representante del BID. Usted dirá, bueno, pero esa es una entidad que lo que hace es prestar. Va a decir otra cosa. Sí, dicen otra cosa. Porque en el 2003, por ejemplo, ni el BID, ni el Banco Mundial, ni ningún otro organismo crediticio internacional le dejaba la puerta abierta a la República Dominicana, porque no había confianza y porque la economía estaba completamente deteriorada. Exacto. Ahora es todo lo contrario. Ahora gozamos de una gran confianza cuya más reciente manifestación es la colocación a niveles históricos de esos bonos, una buena parte en peso dominicano. A 30 años. A 30 años. Ya los dólares, los en dólares a 30 años y los bonos del peso dominicano a 5 años. Sí, pero interés razonable. Sí, pero quiero volver sobre el dilema. El fondo dice hay que revisar, por ejemplo, las exenciones. Hay que revisarlas, dice el fondo. Y la base. Y la base impositiva, ampliar. Pero eso son cosas que está diciendo el fondo, pero eso lo venimos diciendo nosotros desde hace tiempo. Aquí todos los días. Todos los días lo decimos y lo dicen muchos otros, economistas, sí, claro, sí, mucha gente, comentaristas. Así es. Hemos estado sobre eso. Y gente del propio gobierno que lo dice en forma abierta o en forma solapada, callado. Necesitamos ir en esa dirección. Pero miren el dilema, por ejemplo. Uno de los sectores
que recibe recursos importantes mediante el incentivo, mediante los incentivos de la zona franca. Pero ¿qué dice justo ayer el ministro administrativo de la presidencia? Prácticamente dice que es intocable el sector. Eso fue lo que dijo, que el gobierno tiene un compromiso con ese sector. Y ese sector lo que está pidiendo, ¿ustedes saben qué? Que no le toquen su incentivo. Y mucho menos le creen tasa ni nada de eso. O sea, que lo dejen tal cual está. Sí, porque ya ellos nos piden que se deprecie el peso para hacer más Miren el dilema. Ahora digo yo. Como era antes. Ahora digo yo, porque hay que ponerse en los pantalones, digo en los zapatos del otro. Va el gobierno a marcharle a un sector que está generando, ¿cuántos empleos? 178.000 empleos aproximadamente. 178.000 empleos. Y empleos que han ido mejorando, porque eso hay que reconocerlo también. Después de la crisis del 2005, se perdieron 60.000 sí. empleos. No, pero se han ido recuperando. Yo digo la calidad del empleo. También ha ido mejorando. Lentamente. Muy lentamente, pero ha ido mejorando. Sí, porque ahí había empleo a 7.000. Entonces, para fuñir la pista, déjenme fuñir un poquito la pista. Ya no. Déjenme fuñir un poquito la pista. Entonces, nosotros, por lo menos desde aquí, decimos, bueno, pensamos que esas excepciones, esos incentivos, hay que revisarlos, desmontarlos, eliminarlos. No. El fondo plantea en algunos casos eliminarlo. Nosotros decimos, necesita de un proceso de desmonte o por lo menos de justificación, que se justifique el que el Estado deje de percibir una cantidad de recursos para que ese sector avance. Si ese sector no ha respondido en tantos años a ese requerimiento de no pagar, no tener que sacar recursos de los que gana, porque han ganado siempre, sí. Para pagarle al Estado, si no ha respondido a eso, entonces eso tiene que ser revisado. Pero el gran dilema es, vamos a suponer que el Estado se la juegue, porque fíjense, hoy mismo hay una amenaza abierta de los zonafranqueros en uno de los periódicos. Si hay revisión de eso, si nos quitan, nos vamos. Eso dicen los muchachos de Santiago, fundamentalmente. Pedro, eso no es cuestión de muchachos. ¿Y para dónde van a ir? Pedro, eso está ahí. Y por algo José Ramón Peralta le devuelve tranquilidad. Le devuelve la tranquilidad. Entonces, ¿por qué es lo que yo digo con esto? Para que ustedes vean que no es por Pedro Cava y Mozart y nosotros aquí molestar. Ustedes ven por qué las alternativas para una economía vulnerable, porque es una economía altamente dependiente, no puede cerrar puertas, ni nichos. Ustedes ven por qué yo digo que no se puede jugar, por ejemplo, con la minería. Porque, Pedro, si nosotros robustecemos un sector como ese, el minero, guardando siempre, acogiéndonos siempre a todos los protocolos internacionales, nosotros pudiéramos tener alternativas. Pero es que estamos pidiendo endurecer o exponernos a tomar medidas que vayan en contra de intereses como ese de la zona franca, y al mismo tiempo estamos diciendo, sí, pero tampoco queremos nada con recursos mineros. Adiós, caramba. O sea, ni una cosa ni la otra. Ni una cosa. Y los dos componentes es presión para las autoridades. Presión por parte de esos sectores que, como la zona franca, insisto, hacen un gran aporte al empleo en la República Dominicana, que son un elemento fundamental para el relanzamiento de las exportaciones, que ese es otro elemento. Pero por el otro lado está entonces el componente
de orden social manipulado para que no nos aboquemos a explotar recursos que tenemos, como es el recurso minero. Gran dilema este. Pero por otro lado, ¿por qué? Ustedes se han preguntado por qué. Dicen, bueno, es que no está dentro de las prioridades. Y en un área de un sector del gobierno se cree que se puede resolver el problema de esos déficits presupuestarios y del problema de las recaudaciones, mejorando los mecanismos de recaudación, como en efecto se han hecho, mejorando el gasto público, que también hemos avanzado en forma importante por ahí. Pero otra forma sería mediante lo que plantea este documento del Fondo Monetario Internacional. Julio Ortega Tous aquí ha hablado en varias ocasiones de marcharle al asunto del ITEVIS, sí, por ejemplo, para ampliar la base. Para ampliar la base impositiva. Son mecanismos que están ahí. Pero está el otro componente, que es el componente que yo siempre digo, que es el gran valladar, que es el componente político, Pedro. Sí. Es un componente que frena acciones importantes. Entonces, vamos a ver una vez más a prueba la inteligencia de la administración del presidente Danilo Medina, sí, para sortear y darle respuesta a un documento cargado de buenas noticias, sí, de ponderación a las políticas del Estado, del gobierno, pero al mismo tiempo de sanas y claras advertencias sobre los riesgos que tiene esa economía vibrante de la República Dominicana para mantener esa posibilidad de crecimiento. Mira, con estabilidad. ¿Qué te parece? Ya hacemos un alto, pasamos unos mensajes y regresamos, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque tenemos que ir sobre el tema. Yo quiero volver sobre el tema migratorio. Uno. Mira, Mozart, a propósito de eso, y ya nos vamos. Es otro componente más. Ya nos vamos. Miren, es muy bueno y muy atractivo para nosotros los dominicanos, que tenemos todavía deficiencias muy severas en el plano de la educación superior, enviar hijos a los Estados Unidos a estudiar, pero qué peligroso. La dejo de ese tamaño. Regresamos. Reciban un saludo muy especial de su programa Diario de 4. Como ustedes saben, vemos que en el mundo cada vez más ocurren inundaciones, terremotos, violencias, erupciones volcánicas, fuertes nevadas, robos, es decir, en pocas palabras, diferentes situaciones que podemos vernos envueltos en cualquier momento. Por eso Diario de 4 te las presenta en las internacionales. Una persona armada abrió fuego en una escuela secundaria en Florida, suroeste de Estados Unidos, en un incidente que, según las autoridades, causó víctimas fatales y dejó a estudiantes aterrados en sus aulas, enviando mensajes a amigos y familiares para pedir ayuda. La policía dijo que un sospechoso fue arrestado luego del incidente en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, una ciudad a unos 80 kilómetros al norte de Miami. El tiroteo, uno de 18 registrados en Estados Unidos desde el comienzo del año, vuelve a poner sobre el tapete la epidemia de violencia armada en el país y el fácil acceso a las armas, con 33,000 muertes anuales relacionadas con armas de fuego. El superintendente del distrito escolar del condado, Robert Ronci, declaró a CNN que creía que había numerosos muertos. Puede haber sido un antiguo estudiante.
El ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Boris Johnson, mantiene que frustrar la salida de su país de la Unión Europea sería un error desastroso que supondría una traición para los 17,4 millones de ingleses que votaron a favor. Me temo que algunas personas están cada vez más decididas a detener el Brexit, a revertir el voto del referéndum del 23 de junio de 2016 y frustrar la voluntad del pueblo, ha dicho el ministro en relaciones a las críticas que sufre el proceso. Boris Johnson ha seguido defendiendo un proyecto de Brexit liberal que, contrario a las críticas que lo tachan de proteccionista, pretende abrir las fronteras del país, liberándolo del yugo de las políticas europeas. Johnson ya había explicado antes que el mercado común había nacido como un proyecto político y no económico. Según el ministro británico, el mercado común europeo no está pensando para mejorar las condiciones de empresarios e inversores, sino para establecer una política común. Así, Johnson defiende un modelo de Brexit más amable que pretende convencer a quienes no votaron a favor de salir de la Unión. 9 estocada la piratería. Una orden judicial bloquea 2 páginas web españolas que exhibían películas de cine de manera ilegal. HD Full y Repelis son las páginas que, según la Federación Española de Distribuidores Cinematográficos, violan los derechos de propiedad intelectual. Operadoras como Telefónica, Vodafone, Ono y Orange deberán bloquear el acceso de sus usuarios a estas páginas por orden de un juzgado de Barcelona. Una medida nueva en España, pero no en otras jurisdicciones de la Unión Europea, donde ya se ha bloqueado el acceso a más de 2.000 páginas desde 2010. La sentencia responde a una demanda interpuesta por 6 estudios de cine y televisión contra los servidores que facilitan la exhibición de páginas piratas. Los estudios Columbia, Disney, Paramount, Fox, Universal y Warner, unidos a través de la asociación Motion Picture, se han congratulado por esta decisión, que sienta un precedente judicial para futuros bloqueos. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.